Vamos a ver esta segunda sesión de Introducción a la Acústica que trata sobre las fuentes acústicas. Las fuentes acústicas se pueden producir por tres mecanismos físicos posibles. El primero sería el desplazamiento fluctuante del fluido. Típicamente es que una vibración mecánica de una superficie, por continuidad de velocidades de las partículas del material con las partículas del fluido que tiene al lado, que puede ser típicamente aire para el caso acústico, digamos que las hacen vibrar y estas empiezan a propagar a la onda acústica que vimos en la primera sesión. Un segundo mecanismo físico sería la fuerza fluctuante sobre el fluido que provoque turbulencias. Este sería el caso de algunos instrumentos de viento, tipo los de caña y estos tipos, que provocan estas turbulencias que hacen ruido, ¿vale? Y por último, una variación brusca del nivel de presión también puede provocar sobrepresiones puntuales que expanden en ondas acústicas, como pueden ser petardos o golpes. Aquí pongo dos bolas de billar, pues que bueno, puedan hacer un golpe que sea audible. El mecanismo más típico es el primero y un ejemplo clarísimo es el altavoz dinámico, donde tenemos un cono, que es una superficie que nosotros podemos controlar por un electroimán que bueno, lo hacemos mover exactamente como nos interesa y podemos reproducir lo que vimos en la primera sesión como formas de onda, las podemos transmitir eléctricamente directamente al cono de forma que reproducimos los sonidos que queramos, ¿vale? Es el transductor electroacústico. Bien, con ello podemos nosotros generar niveles de presión. El nivel de presión acústica que podemos medir con un sonómetro en un punto del espacio depende de varios factores. El primero sería de la potencia acústica de la fuente, del patrón de radiación de la fuente, lo que es su directividad, de la distancia a la que estemos de la fuente y los objetos, paredes, lo que pueda haber cercano que provoque reflexiones o interferencias con las ondas. Esto hace que, dado un nivel de presión en el espacio, sea muy difícil decir qué potencia acústica tenía la fuente, ¿vale? Caracterizar una fuente típicamente no pasa por la presión acústica en un punto del espacio, sino por la intensidad, ¿vale? Que tendríamos que saber deducir a partir de medidas de presión o de lo que sea, pero que la fuente no se caracteriza por la presión acústica que provoca, sino por la potencia acústica que tiene. En ese sentido hay una analogía muy clara que es muy entendedora, y es el hecho de que cuando nosotros compramos una estufa para calentar una habitación, no la compramos preguntando cuántos grados va a hacer esta estufa, básicamente porque es que depende de la potencia de la estufa, ¿vale? En el caso de la acústica ocurre exactamente lo mismo. Si yo tengo una fuente acústica, en este ejemplo os pongo un aspirador, digamos que los niveles de presión que provoque no solo dependen de digamos, de la fuente en sí, sino también del entorno, ¿vale? Y en ese sentido, lo que es la fuente la tenemos que caracterizar por su potencia, ¿vale? Que luego, puesta en un entorno en concreto, una sala muy reverberante, poco reverberante, con mucha ventana, poca ventana, puestos a más distancia o a menos, con un volumen u otro, pues va a repercutir en más o menos presión en el espacio. La potencia acústica, que es esta propiedad inherente a la fuente, pues bien, puede ser de niveles diferentes. En el caso de una voz humana baja, cuchicheando, sería del orden de 10 a la menos 10 vatios, ¿vale? Y en cambio una lanzadora de cohetes puede estar haciendo del orden de 10 a la 7 vatios. Otro aspecto muy interesante a tener en cuenta es la divergencia de la onda acústica que genera la fuente, ¿vale? Las fuentes, por su naturaleza, pueden hacer ondas de tres tipos, básicamente. El primero sería las ondas planas, son las más simples, luego ondas cilíndricas y por último ondas esféricas, que son las más comunes. La divergencia se define como el dibujo geométrico que hacen todos los puntos del espacio que están en fase de un mismo ciclo, lo que en la sesión anterior os describí como el frente de onda, ¿vale? Pues el dibujo que hace este frente de onda es lo que llamamos divergencia. Si el dibujo es plano, es un plano,
es una divergencia plana, si es un cilindro es cilíndrica y si es una esfera es esférica. El caso de la divergencia plana típicamente se da dentro de ductos, de tubos, ¿vale? La esférica acostumbra a ser ondas provocadas por fuentes alargadas, y la cilíndrica, perdón, es la que sería por fuentes alargadas, y la esférica sería por fuentes o muy pequeñas o vistas desde suficiente distancia como para que la propagación sea de modo esférico. Si empezamos analizando las primeras, que son las ondas planas, veríamos que como que la superficie por la cual se reparte la potencia de la fuente no varía. Por ejemplo, en el interior de un tubo, si yo pongo una fuente en la entrada que propaga en forma de ondas planas, como que el tubo, la sección es siempre constante, no estoy cambiando la superficie por la cual reparto la potencia, por lo tanto la intensidad es constante y por lo tanto los niveles de presión se me mantienen, teóricamente, ¿vale? O sea que sería una divergencia tal que provoca 0 decibelios al doblar la distancia. Esto es verdad hasta cierto punto. La verdad es que si las dimensiones de la fuente que ha provocado esta onda plana son unas dadas, como podrían ser A por B, ¿vale? Si el émbolo, digamos, que se mueve, el cono del altavoz, tenía unas dimensiones de distancias A por B, suponiéndola rectangular, hasta una distancia B dividido entre pi podríamos considerar que la propagación es realmente plana y por lo tanto 0 dB al doblar la distancia, pero a partir de ahí ya tendríamos que empezar a hablar de unas pérdidas del orden de 3 decibelios al doblar la distancia, hasta la distancia A entre pi, donde ya tendríamos que empezar a valorar unas pérdidas de unos 6 decibelios al doblar la distancia. A es la amplitud mayor, B es la amplitud menor de las dimensiones de la fuente, ¿vale? Esto, por ejemplo, sería un array de altavoces en un concierto, pues si juntamos 4 metros de altavoces por 3 metros de altavoces, A sería 4, B sería 3. El segundo tipo de fuentes acústicas cilíndricas, ya os he dicho que acostumbran a ser fuentes alargadas. El ejemplo clásico es una carretera con unas fuentes acústicas que típicamente están en movimiento a una velocidad suficiente y con una densidad suficiente como para que la onda acústica que se genera haga una forma cilíndrica. Pues bien, en este caso la potencia de esta fuente se reparte por un cilindro, y un cilindro sí que cambia su superficie en función del radio, o sea, de lo lejos que estamos de esta línea que es la fuente acústica. En este caso, si hacemos números, veremos que la superficie de un cilindro, para el caso de un semicilindro, como es lo más común si tenemos un suelo, sería L por pi por R, ¿vale? Si una circunferencia sería 2πr, una semicircunferencia sería πr, multiplicado por la longitud para sacar la superficie por la cual estamos repartiendo toda la potencia, nos saldría este L por pi por R, que esto es la área por la cual repartimos la potencia de la fuente. Pues si hacemos el cálculo de cuántos decibelios perdemos al doblar la distancia, nos sale que perdemos 3 decibelios al doblar la distancia, ¿vale? Para pasar de R a 2R, perdemos 3 decibelios al doblar la distancia. Esta propiedad de divergencia, esta pérdida de 3 dB al doblar la distancia, también se mantendrá hasta una cierta distancia. Una distancia que sería A entre pi, donde A es la longitud de la fuente cilíndrica. En el caso de una carretera, por ejemplo, sería desde donde empieza hasta donde acaba la carretera, cuántos metros tengo. A partir de allí, 6 dB al doblar distancia. Y por último, la divergencia de la fuente esférica ya sería la divergencia típica de casi cualquier fuente vista suficientemente lejos, que bueno, básicamente la esfera ya sabemos que su área son 4πr al cuadrado. En el caso de estar sobre el suelo tendríamos πr al cuadrado, 2πr al cuadrado, o sea, la mitad de área. Pero cuidado que esto lo podremos controlar aquí o jugando con los factores de espacio que vamos a ver al final de la sesión de hoy, ¿vale? Lo típico es hablar de divergencia esférica y poner siempre 4πr al cuadrado y luego hablar de factor de espacio y hacer correcciones. En el caso de la divergencia esférica,
podríamos también hacer el mismo cálculo de cuántos decibelios perdemos al doblar la distancia y vemos que son 6 dB al doblar la distancia. Esto es lo que se conoce como ley cuadrática inversa, y como que la mayor parte de las fuentes acústicas serán esféricas, digamos que es una de las reglas básicas de la acústica. Esta relación de decibelios en relación a las distancias a las que estamos, estos 6 dB al doblar distancia, es la ley cuadrática inversa. Si en lugar de hacer justo el doble de metros hiciéramos una relación de radios, de distancias, la ley cuadrática inversa se expresa como que la diferencia de dBs que hay entre una distancia R2 y una distancia R1 sería 20 veces el logaritmo de R2 entre R1. Y esto vais a ver que lo vais a utilizar mucho en los ejercicios de iniciación a la acústica para hacer el cálculo de cuántos dBs tengo en tal distancia si a tal otra distancia tenía tantos dBs. ¿Vale? Es como muy práctico para el cálculo de los niveles de presión en el espacio abierto. Esto es la idea de la ley cuadrática inversa, como que a medida que me alejo, la superficie por la cual reparto la potencia se va incrementando cuadráticamente, pues también los niveles de presión bajarán a nivel cuadrático. Bien, y por último, esta idea de los 6 dB al doblar la distancia, en este caso ya sí que se da siempre, ¿vale? A cualquier distancia. Por último, vamos a hablar de la directividad de la fuente acústica. Lo que era inherente a la fuente acústica era la potencia, pero cómo se reparte esta potencia también describe cómo se va a repartir los niveles de presión en el espacio, ¿vale? Vamos a ver que habrá fuentes acústicas complejas que, en lugar de radiar omnidireccionalmente, o sea, uniformemente en el espacio, pueden focalizar niveles de presión más fuerte en algunas direcciones en concreto. El caso típico sería un altavoz tipo bocina, por ejemplo, que focaliza el sonido en su dirección frontal. Pues bien, es importante entender que la directividad es un concepto totalmente diferente a la divergencia. O sea, que una onda sea esférica y los frentes de onda tengan forma esférica no tiene nada que ver con que esa onda además puede tener mucha directividad, ¿vale? La directividad está hablando solo de los niveles de la perturbación del medio, no de la fase ni de la velocidad de propagación, que esto es lo que define la divergencia, ¿vale? Esto se puede entender muy claramente en la siguiente transparencia, donde os pongo un ejemplo de un dipolo, que es un altavoz sin caja, por ejemplo. Es una fuente que tiene una directividad muy clara, que es esta forma de 8, ¿vale? O sea, que radia muy fuerte por delante y por detrás, pero en los laterales la amplitud es casi cero, casi nula, pero en cambio es una fuente totalmente esférica. ¿Por qué? Porque los frentes de onda son esferas, ¿vale? Fijaos en el gráfico de al lado cómo la propagación es esférica, la radiación es esférica, en 2D serían círculos que se expanden a partir de un foco, pero en cambio la amplitud sí que cambia, ahí sí que varía con el punto del espacio, la dirección, digamos, y es mucho más fuerte en frontal y atrás que en los laterales, que es nula, ¿vale? No hay onda acústica a 90 y 270 grados. Bien, este fenómeno, la directividad, se cuantifica comparando la amplitud que das a una dirección en concreto comparada con el nivel que tendrías de una fuente de la misma potencia totalmente omnidireccional, o sea, que repartiera por igual la potencia en todas las direcciones. Y esta idea se puede cuantificar en términos de relación de intensidades, que es lo que llamamos factor de directividad, que es esta Q, o pasada a decibelios, como 10 veces el logaritmo de este factor de directividad, que es lo que se entiende como índice de directividad. Por último, comentar que, aparte de la directividad propia de la fuente, el emplazamiento de la fuente también puede provocar cambios de factor de espacio, que llamamos. Eso quiere decir que una fuente esférica yo la pongo sobre el suelo, como que ella toda su potencia solo la podrá radiar hacia arriba, tengo lo que llamo un factor de directividad 2, o radiación semiesférica. Eso quiere decir que
el índice de directividad sería 3 decibelios, o sea que sumo 3 decibelios directamente al nivel de presión que tengo de la fuente, o lo que es lo mismo, multiplico por 2 los niveles de potencia. ¿Por qué? Porque es que de la potencia que podría esperar de una fuente esférica, como que la mitad de la potencia me la están reflejando para arriba, tendré el doble de potencia, ¿vale? Lógicamente estas correcciones solo las hago si no he tenido en cuenta en el cálculo de la divergencia la área completa por la cual estoy repartiendo la energía para una supuesta propagación esférica, ¿vale? En el caso de una esquina, hablaría de una radiación angular, o en el caso de un cornería, digamos, de pi medio estéreo de radianes, o sea, ya octava esférica sería una Q igual a 8, ¿vale? Son los dibujos que tenéis al lado que dan más a entender esos conceptos. Pues con esto acabamos la sesión de fuentes acústicas.